Ejecutivos de la Quinta Pata viajan a una isla en búsqueda de conductores radiales definitivos diseñados genéticamente. Ah, mira, pero que ahí está la isla. ¿Tú crees que esto puede llegar a salir bien? Pero coño, por supuesto. Si en el anuncio del diario lo decía clarísimo. Creamos a los trabajadores que usted necesita. Resultados en el acto. Oiga, piloto, ¿nos deja ahí pasando ese pequeño jeep verde? Sí, ese que está allí. A mano derecha. Ah, por cierto, ¿transferencia de euros se recibe? Sí, pibe, pero me tenía que avisar antes hoy, porque es la cuenta de mi señora, ¿viste? Entonces yo le tengo que avisar a ella y entonces... Bueno, que aquí tengo algo de efectivo, no hay problema. Estamos apurados, déjenos ahí. ¡Ey! 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 ¡Es por acá! ¡Es por acá! Pasen al laboratorio, por acá, por acá. Cuidado con las plantas. ¿Pudieron llegar bien? ¿No se perdieron? Pasen, pasen. Miren, yo les prometo, les aseguro que con este proceso ustedes van a tener lo que están buscando. Pero doctor, ¿usted está seguro que con esto vamos a poder tener dos conductores radiales ideales? Ocurrentes, carismáticos, incansables, con una voz aterciopelada. Tranquilos, tranquilos. Sí, yo los entiendo. Pueden tener algunas dudas, los entiendo. Pero yo hago esto hace mucho tiempo. Les voy a explicar. Nosotros agarramos este mosquito petrificado. ¿Mosquito? ¿Cómo que un mosquito? Sí, un mosquito como... ¿No viste la película? Bueno, este mosquito picó a grandes, históricos, legendarios locutores radiales. Así que acá tenemos el ADN de Cacho Fontana, de Larrea, de Formento, de Ronnie. A esto le agregamos un shock queratínico, un poco de botox, ácido sulfúrico y un poquito de burrito para que tenga ese saborcito cordobés. Quédense tranquilos. Vayan a tomar algo que yo me encargo personalmente de su pedido. ¿Y por qué se ríe así como un demente? Hombre. Entusiasmo, algarabía. Pero vayan. Roger, acompaña a estas ilustres personas. A la orden, doctor. Vengan por aquí, por favor. Bueno, en 5 minutos, según el doctor, nuestro dúo radial va a estar preparado. Joder, este sí que va a ser nuestro año. Oye, pero ¿todo esto no te parece un poco raro, tío? La isla, el mosquito en esa chupeta amarilla, ese doctor... No sé, a mí no me da confianza. Sí, que es verdad. Roger. ¿Quién coño se llama Roger? Roger, ¿qué ha pasado? ¿Qué esto es de jaleo? Salió todo mal. El ADN de los locutores se mezcló con el de los dinosaurios. ¡Corran, corran! Ni Pinochet hacía eso. Pobrecito Pinochet. Y en este país el facho es estar del lado de la familia. Aparece que 40 taradas de esta cordillera de Amarillo Verde. ¡Vamos! ¿Qué esperas? Y a los conductores ideales, dijeron hace 5 minutos. Ya dimos una seña, no hay devolución. ¡Ya corre, coño! Llama a la radio. Diles que hemos tenido un pequeñísimo detalle. Está bien, ahora llamo. Seguro terminan poniendo los pelmazos de siempre. Coño, me he golpeado la mano. Hola. Oh, ahí te escucho. ¿Cómo le fue? ¿Lindo? ¿No? ¿Todo mal? Bueno, che. ¿Y qué tal? ¿Todos vivos? Bueno, no importa. Después me contás. Bueno, no quedará otra. Otro año más. Llamen a esos impresentables y que se pongan a laburar. Así arranca una cosa de locos. What if there's no more fun to have? And all I got is what I have. What if I have forgotten how? Cut my losses and get out now. Get out right now. Muy buenas, excelentísimas noches, amigos. Muy buenas noches, amigas. Muy buenas noches, amigues. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos comenzando cuando son las 21 horas con 16 minutos en toda la extensión del territorio de la República Argentina.
una nueva entrega de Una Cosa de Locos. Este producto, este esperpento radiofónico que desde hace ya una multiplicidad de años impulsamos desde hace 2 de esos múltiples años directamente desde aquí, desde los hermosos y amables estudios de Radio Comunitaria La Quinta Pata. Estamos saliendo absolutamente en vivo en este momento a través del 93.9 FM para la extensión de la ciudad de Córdoba capital. Estamos también en vía digital sonora en nuestra página web radiolaquintapata.com.ar y estamos hoy porque tenemos invitados, porque tenemos material visual que mostrarles. Estamos también saliendo vía YouTube. Pueden encontrarnos fácilmente yendo a la barra de búsqueda de allí del canal y poniendo Quinta Pata 6087. Y ahí les va a aparecer entonces esta emisión, como les decíamos, totalmente en vivo. Tenemos un gran programa por delante, así que no vamos a demorarnos demasiado con cuestiones. Sí, antes de arrancar le vamos a mandar un hermoso abrazo al señor Mauricio Arancibia, mi habitual coequiper en esta emisión, que en la jornada de hoy se vio imposibilitado de estar presente, pero como lo dijo hace muchos años Freddie Mercury, show must go on, el show debe continuar y por eso estamos acá en esta noche de martes, que una jornada que comenzó cálida y que viento mediante está ya más habitable para las personas que pululamos por las calles de la ciudad de Córdoba. Vamos, como les decíamos, a tener un hermoso programa. Ya están aquí del otro lado del vidrio, van a comunicarse, van a aparecer sus fauces en pantalla dentro de escasos momentos nada más, integrantes de Los Muertos y de Empachado de Humo, que nos vienen a contar, nos vienen a adelantar lo que será una próxima edición, una más de Ruido en Alberdi, que va a contar además con el aliciente, con el condimento de ser el estreno de un nuevo disco de Los Muertos, así que tenemos muchas cuestiones para poner sobre la mesa y en consideración y hacer, ¿no?, una de las típicas conversaciones, charlas que intentamos siempre hacer aquí en Una Cosa de Locos. Más adelante en este programa vamos a tener también a nuestro bloque historietístico, vamos a tener Más Allá del Spandex. Como lo hemos venido haciendo a lo largo de este segundo semestre, vamos a estar desarrollando la historia de revistas que nutrieron y formaron la, digamos, tradición, ¿no? Justamente habiendo sido ayer el Día de la tradición de la historieta argentina. En esta ocasión vamos a contar con el señor Pedro Baigorria, que nos viene a traer todo, pero absolutamente toda su sabiduría sobre lo que fue la editorial Columba, editorial que acompañó el desarrollo lector de muchas generaciones con sus títulos como El Tony, D'Artagnan, Intervalo. Nos va a contar todo lo que hay que saber sobre eso, así que quédense en esta sintonía, quédense en esta emisión de Una Cosa de Locos. Vamos a tener claro, como solemos hacerlo, el adelanto que habitualmente solemos ofrecer, no adelanto, sino el estreno musical con el cual abrimos cada uno de nuestros programas. En esta ocasión volvemos a la producción independiente de la ciudad de Córdoba para encontrarnos con el nuevo trabajo de Las Maquetas, agrupación que se encuentra ya estrenó en realidad su segundo disco llamado Supernova. Y esto me trae, además, me da el pie justo, adecuado y necesario para decirles que este sábado 15 de noviembre, a partir de las 19 horas, a las 18 se dará la apertura de puertas en esa hermosa localidad del Valle de Punilla que es San Antonio de Arredondo. Va a estar sucediéndose la segunda edición del festival intitulado Suena el Valle, con artistas de el Valle de Punilla, artistas de la ciudad de Córdoba, artistas de la zona de Río Cuarto, el Imperio del Sur, todos y todas, ellos y ellas, también de carácter independiente, autogestivo, como lo es el mismo festival que, bueno, humildemente voy a estar participando también en el rol de presentador, así que agradezco la confianza en mi tarea y que, bueno, como para traerles un adelanto, una muestra de lo que será esa jornada allí en la localidad serrana. Aprovecho para decirles, antes de ir a la música, que tienen todavía la oportunidad de conseguir entradas a un precio irrisorio, simbólico,
precios ni siquiera del 2020, prepandémicos, porque cada entrada sale apenas 5.000 pesos, una baratija, podríamos decir. Además, me comentaron desde la organización, va a haber un sorteo en estos días para quienes quieran también, ¿no?, hacerse con una entrada y liberar esa moneda para los costos de traslado, para las vituallas que puedan tener allí, la comida, bebida, etcétera. Así que estén muy atentos, pueden seguir el Instagram del festival en @suenaelvalle. Aprovecho de decirle que también pueden seguir nuestro Instagram de este programa radiofónico en unacosadelocos.radio. Va a haber muchas bandas más, va a estar Salas Velatorias, va a estar Botellas y algo más, va a estar el señor Mono Strong representando al freestyle, al rap, a los géneros urbanos desde la localidad de Villa Carlos Paz. Van a estar las Helga Pataki también, ya nombramos a las Maquetas. 10 bandas en total, todas una detrás de la otra en una sucesión vertiginosa. Va a haber amenización por parte de un DJ, no sé si existe esa palabra, pero lo usamos igual. Así que la invitación está realizada. Y ahora sí, vamos a encontrarnos con la música. Vamos a escuchar desde Supernova, este nuevo disco de las Maquetas, un tema que se intitula Adrenalina. Y a la vuelta de esa canción ya nos vamos a encontrar conversando con la muchachada que nos ha venido a visitar para que podamos hablar de música, de festivales, de arte, de cultura y de muchas cosas más. Así que no se vayan a ningún lado porque esto continúa. Todavía consumís adrenalina, es todo lo que quisiste ser, todo lo que quisiste ser, todo lo que quisiste hacer. Sale mal,
Transmite Radio Comunitaria La Quinta Pata en su frecuencia modulada del 93.9. Por internet, radiolaquintapata.com.ar. Compartiendo casona con Biblioteca Popular Julio Cortázar, calle Diego de Torres 1332, barrio San Vicente, Córdoba Capital, Argentina, Sudamérica. Sábado 22 de noviembre, Cementerio San Jerónimo, Ruido en Alberdi, 18 horas. En vivo, Empachado de Humo. Helga Pataki. Entumecido. No Face. Mateo Meteoro. Los Muertos presentando su nuevo disco, Manual de Combate. Bebidas, comidas, ferias con fanzines, revistas y muchísimo más. Además, recibimos donaciones que serán redistribuidas a través del Centro Vecinal de Alberdi. Se reciben alimentos no perecederos, ropa de cama, útiles escolares, productos de limpieza y higiene. Ruido en Alberdi, para que no te falte el quilombito en la vía pública. Muy bien, pisamos casi ya a las 9:30 de la noche y como lo habíamos anunciado, estamos ya con nuestros primeros invitados de la jornada. Aquí nos acompañan en los estudios Maxi, Pini, Santi y Alexis de Los Muertos y de Empachado de Humo, que bueno, van a protagonizar esto que escuchábamos recién en su spot de difusión. Escuchábamos la voz de Publi, que es a quien anunciamos en nuestro video de difusión, pero se multiplicó por 4 su presencia. Bueno, muy agradecido de que se hayan tomado el tiempo de venir acá a los estudios de La Quinta Pata para participar de esta edición de Una Cosa de Locos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso, Luis? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, no, de nada. Además, con muchas ganas de hablar de lo que va a ser. Entonces, esto que nos estamos ya adelantando en el tiempo para que la gente lo tenga agendado, ¿no? Lo marque en el calendario y saber que el sábado 22, a partir de las 19 horas, si no me equivoco. 18. De las 18. 17 horas. Ah, bueno, cada vez más temprano mejor entonces, como para tener ocupada toda la jornada, va a estar sucediéndose este gran festival que también, como siempre suele suceder, con un fuerte carácter autogestivo y comunitario. No sé si el horario dice a las 17, pero bueno, se convoca más o menos a la gente como a esa los hora. cumpleaños, pero digamos. Claro, o sea, nadie cae puntual, entonces va a estar arrancando tipo 18, 19. Bien. Son varias bandas que las, digamos, nuclea, las convoca. No solamente una predilección por esto, por el ruido en sus diferentes matices, sino esta manera de hacer las cosas, ¿no? De autogestivo, de colaborar, de darse una mano entre todos y de también ocupar el espacio público, como vuelve a ser en este caso. Tal cual. Ahora no sé si estamos escuchando de fondo Entumecido. Estamos ya con Los Muertos, porque los temas de Entumecido son así, ¿no? Arrancó como un patadón en la cabeza y así como vino se fue. Pasó fugazmente, seguramente volverá a sonar en la rotación de algún momento de la nota. Pero bueno, sí, son todas unos bandones tremendos que nada, va a estar repicado. Va a estar picado y no sé si dijimos cuáles eran las bandas, pero son Helga Pataki, Mateo Meteoro, Empachado de Humo, Entumecido y No Face. Bien. Y bueno, Los Muertos. Los Muertos, que nada, eso es la que menos importa. Bueno, aprovechamos que lo tenemos a Santi acá para que bueno, te vamos a consultar sobre lo que es la propuesta musical sonora temática de Empachado de Humo. Bueno, básicamente nosotros, o sea, como nos conocimos en el colegio, no es que nos conocimos por la movida en sí de todas las banditas, como que todos tuvimos, no sé, muchos enfoques diferentes, así como muchos gustos diferentes.
Entonces como que intentamos enfocar todo como un poco con rap, más que nada por la influencia del vocalista. O sea, a todos nos gusta el rap, pero más que nada por la influencia de él. Y bueno, que no sé, con la música que nos gusta más a nosotros, a mí, y la bajista, y el Alex, que es el baterista, y como que fue todo mezcolanza, así. Bien. Esa siempre fue la idea. Como un caldero, ¿no? Claro. De fusión de varias cosas. Sí, fusión, full. ¿Hace cuánto que están activos ya como...? Un año y la yapa, o Ajá. sea, un año y la yapa. Bien. Y durante ese año, me imagino, componiendo, ensayando y sobre todo tocando lo más que se pueda. Sí, más que nada, no hace tanto que empezamos a tocar con más regularidad, Ujú. sí. Hace bastante poco, no sé, harán 3 meses, capaz, 4. Pero antes sí, siempre juntábamos, no sé, todos los domingos nos juntamos a ensayar. Bien. Buen día para el ensayo, ¿no? Sí, Sobre para todo, matar el domingo, la depresión del domingo, ensayar. combatirla con música Sí. y sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces el llevar adelante una banda es el arte de congeniar horarios y agendas. Sí. El domingo suele ser, ¿no?, lo más desocupado. por Mal, ahí. es que básicamente por eso no hicimos el domingo, porque era el único día que podíamos todos. Bien. ¿Y cuáles son los planes a futuro inmediato, futuro más no tan inmediato de la banda, más allá de lo que va a ser, ¿no? Este sábado, no el otro, el 22, la presentación ahí en el festival? Y ahora estamos en proceso de grabar un disco, estamos grabando y no sé cuándo lo sacaremos todavía. Sin fecha definida. Sin fecha definida porque recién empezamos. Bien. Pero estamos en eso, estamos en la de grabar un disco y bueno, seguir tocando, obvio, porque siempre tenemos mucha manija de tocar y a donde sea pinta toca. Bien, de una, como debe ser. Sí. Volviendo a lo que es el festival, bueno, no va a ser la primera edición, ya se viene sucediendo esto del Ruido en Alberdi. Por ahí la plaza, ¿no?, del cementerio. Cisneros. Es la Plaza Cisneros. La Plaza Cisneros. Ah, bien, es la Plaza Cisneros, la de la pendiente, podríamos decir. En el cementerio también hemos tocado igual, claro, un par de veces. La Plaza de los Perros, le dicen también. Mucha gente lleva a sus perros ahí. Sí, a mí sí. se me ocurre que esa pendiente es un poco como una especie de anfiteatro natural, ¿no? Te da como la grada. Y bueno, con esta idea de ocupar el espacio público y además en colaboración, ¿no?, con otras organizaciones como es el Centro Vecinal Alberdi, donde no solamente se convoca a la gente a que vaya a ver las bandas, sino que pueda llevar, no sé, cosas que tenga para donar, ropa, alimentos no perecederos, que a mí me parece una iniciativa, bueno, genial, y que también muchas veces, cuando el Estado u otras instituciones que tendrían que hacerse cargo de eso no están, organizarse y hacerlo me parece también totalmente admirable. ¿Cómo marcha la organización? ¿Cómo va todo? Sé también que hay a disposición una campaña de aportes, ¿no?, para que el festival pueda llevarse adelante. Sí, hay un alias ahí que es Ruido en Alberdi, y bueno, va a ser para cubrir todos los gastos que puede llevar a tener. Que son varios. Sí, hay baño químico, un montón de cosas que la gente no tiene ni en cuenta, pero que... Generador, todo. Sí, que trasladar nada, todo. es clave, clave. Los generadores. El alias sale a nombre de Nelson Rosales, así que lo pueden encontrar ahí. Ruido en Alberdi es el Ruido en Alberdi, todo junto. Perfecto. Y nada, lo que se pueda, 500 pesitos, 1000 pesitos, Claro. todo suma y es... 100, 200, 300, lo que sea. 300.000. Lo que venga, la verdad. Si me está viendo mi tía, por favor, mandá unos pesitos ahí. Bueno, de hecho tenemos algunos saludos acá en el chat de YouTube. Manito que saluda de Asunción Ibáñez. Vamos, sí. Aplausito de Paola Caballero, que además nos dice: hola desde Trevelín, Chubut, éxitos. Aguante, y aguante. un tal Puli García que dice: ay, qué lindos chicos. A ese no lo junamos. No, eso debe ser un personaje siniestro. Bueno, excelente entonces que se pueda desarrollar el festival de esta manera, que se convoque con estas cuestiones y que también se apele, así como ustedes ponen de sí, ¿no?, para la organización, para ir y tocar para la gente. También me parece que es una buena oportunidad para que la gente que vaya a disfrutar, o que no, capaz que ese día no puede ir, pero dice: che, qué buena movida esta, no sé, en vez de
tomarme una birra más cara, me voy a tomar una más barata y eso que me sobra Ni hablar. lo aporto Ni hablar. para que eso. se pueda esto, ¿no?, llevar adelante. ¿Les parece? Vamos a escuchar un temita, vamos a escuchar justamente algo de Empachado de Humo, Ni hablar. para generar una especie de tabique divisor de este bloque de entrevista. Y ya volvemos para que, si tienen ganas, si quieren, me cuenten cómo viene el nuevo disco de Los Muertos. ¿Les parece? Dale, bueno, amigo. vamos a escuchar entonces un tema que tiene un título muy particular, sugerente, una metáfora que dice, te van a coger. Así que lo escuchamos y enseguida volvemos. Hoy tengo sed, hambre también. Abran los ojos que no quieren ver. Y si vas a la calle te van a correr. Hacerlo caer es mi deber. Para hacer de mano hasta mano poder. Y si sos un empleado te van a coger. Quiero destruir al Estado. Es que mi cuerpo está cansado. Me duele estar encadenado. Por nada se ve preocupado. Vale de tema terminado. Vale de cerebro inseminado. La masa para un mismo lado. Pelotudo están cegados. ¿Estás en la feria? ¿Te bajaste del trole? ¿Vas caminando hacia la plaza del mercado? Escuchá La Quinta Pata, una radio con barrio, desde San Vicente para toda la comunidad. Muy bien, breve, contundente y directo. Te van a coger de Empachado de Humo. Que bueno, en estas épocas donde se avecina un intento de reforma laboral, bueno, está bueno tenerlo presente, tenerlo en cuenta. Suena ahora de fondo Mateo Meteoro, otra de las bandas que va a ser de la partida ese sábado 22. Pero ahora quiero conversar con los muchachos de Los Muertos y que me comenten cómo viene todo con la grabación, que según entiendo ya la parte de grabación en sí finalizó de su próximo disco. Manuel de ¿Quieren hablar? ¿Sí? ¿Quieren hablar? Bueno. Sí, o sea, el disco consta con 11 temas. Bien. Y bueno, ahora el Puli justo no vino porque... Está masterizando. Sí, está ahí con Pacho. Está ahí con Pacho en Arroyito, que fue donde lo grabamos, en la casona, que es el lugar y la casa de los Godines. Ahí va. Gran banda. Y bueno, está ahí terminando de editar cosas. Los últimos toques finales. Sí. Mezclando y masterizando. Bien. Todo igual ahí medio a contrarreloj, porque no sé qué le pasó al Pacho ahí con la compu, que se le formateó ahí y bueno, hubo unos pasos atrás ahí, retrocedimos unos casilleros, pero bueno, esperamos llegar al 22 de noviembre, tal vez 23. Claro. La idea, digamos, es que esté publicado, esté disponible ese mismo día sería. Bien. Si no, al otro día de última. Claro, pero bueno. Lo ven en vivo primero. Claro. Y después lo pueden recordar, rememorar. Lo vamos a decidir ese día. Bien, bueno, se decidirá todo sobre la marcha. ¿Cómo fue, digamos, este nuevo proceso tanto de composición como de grabación, teniendo en cuenta el agregado de integrantes? ¿Cómo cambió esto la sonoridad de la banda? ¿Le agregó una dimensión más? ¿Cambió algo en lo que es además la dinámica en cuanto sobre todo al proceso creativo? Y bueno, hay muchos cambios entre el tercer y el cuarto disco, que el anterior es Alberdi Blues,
que pasamos de ser 4/5 ahí porque el Maxi justo estaba entrando. Estaba ingresando, ¿viste? claro. Y bueno, ahora se sumó Yuri, que está en los sintes y en las teclas, ahí tirando rayos láser en general. Y bueno, sí, cambió todo el sonido. Los temas son todos diferentes, a mi parecer. Como que hay surf, hay funk, hay punk, hay... Nada, hay un menjunje, un montón de cosas. Pero bueno, el norte siempre es los 70, digamos. Como que el sonido de los 70 tratamos de que, aunque suene 90... Nada, es todo un menjunje medio raro. Pero que los nada. 90 fueron medio 70 también, ¿no? También hubo un resurgimiento ahí de cosas y de sonidos. Totalmente. Pero bueno, esa década sería un poco la argamasa, digamos, lo que une todas estas Sí, diferentes... sí, yo creo que engloba todo lo que es el concepto de los muertos, como que los 70 es una etiqueta clave para nosotros. Bien. ¿Y cómo es el hecho de, en este 2025, ¿no? Con todas las dificultades sociales, económicas, etcétera, que todo el mundo sabe, estamos atravesando como país, como provincia, como ciudad, etcétera, el decir, bueno, me chupo un huevo, igual nos vamos a meter a grabar un disco. Ustedes seguramente ya tienen la experiencia porque siempre se han manejado de manera autogestiva, entonces no dependen de que alguien les venga a poner la plata, pero ¿se le hace más cuesta arriba en este año que en épocas anteriores? Sí, todo, o sea, en un montón de aspectos, no solamente en el disco, sino, claro. O sea, está empinado en todos los sentidos de lo que lo veas. Puede ser una colina. También salimos a tocar mucho. Abril, mayo fue salir a tocar todos los fines de semana, más o menos. Eso creo que fue una gran ayuda para el tema de costear el disco, porque estábamos, casi todos los fines de semana tocando. Por suerte, nada, esta cuestión de que crisis económica hace de que la cultura reflorezca en otros lugares, viste, como que... No tan institucionalizados. Claro, es como que la gente, bueno, esta movida de Ruido en Alberdi de salir a tocar a la calle, viste, como que es un poco, va... Claramente en paralelo con eso. Hay un montón de lugares también que se están abriendo que no son como, o sea, tan Eso. No sé cómo decirlo. Sí, Pero tan oficiales, digamos. Claro, no tan oficiales, sino como que espacios, casas, viste, como reductos. Pero bueno, juntando pesito por pesito ahí en cada fecha, nada. Bien. También tenemos amigos, o sea, el Pacho de los Godines que nos hace el aguante siempre. Nos recibe en la casona, en Arroyito. Bueno, hubo un movimiento, Carlos Paz, nos fuimos también a Laguna Larga, Catalina Clandestina. Sí. Y bueno, fueron espacios que por nos suerte ayudan, existen, ¿viste? ¿no? Y también Claro. son llevados adelante por personas que creen en esto. Que apuestan ahí darse una mano entre todos. a la contraculturalidad, ponele, ¿no? Imagino también que esto de tocar tanto todos los fines de semana hizo que lleguen al momento de la grabación como bien en conjunto y afilados y afinados como banda. Sí, hay un par de temas que sí y hay un par de temas que no tocamos nunca en vivo, digamos. Ajá. Y que están en la sala, que tratamos de que... Cocinados ahí. Sí, más que nada. Pero bueno, también como que con esos temas llegamos ahí más o menos con los justos. De hecho, hay un par de cosas que no están cerradas del todo, pero bueno, hay algo ahí como para montar. Perfecto. Y de los temas que sí ya fueron tocando en toda esta maratón de toques, de recitales, ¿cómo fue la respuesta de la gente que los vio, que sabe que son temas que ya... Claro, son sí, nuevos? hay temas que suenan hace como un año ya, ¿viste? Claro. O sea, el año Ya pasado... son nuevos viejos. Sí. Pero bueno, que no había registro de nada, digamos. Pero a la gente les repinta. Mortal. Sí, hay buena recepción. Y por eso tenemos muchas ganas de que haya algo para escuchar también. Genial. Bueno, nosotros de este lado también tenemos muchas ganas de poder finalmente tener ese disco y
no solamente disfrutarlo cuando tocan en vivo, sino también llevarlo cuando andamos en bici, cuando subimos el bondi, cuando estamos laburando, que es la magia que tiene la música grabada. Muchachos, ¿algún mensaje más que les quede decir? ¿Algún anuncio? Repetir esto, lo de Ruido en Alberdi. Algo que no dijimos es que va a haber un registro de más o menos casi documental de todo lo que va a estar pasando ese día. O sea, todavía no definimos si grabar el set entero de todas las bandas o 3 temas por banda. Claro. Pero bueno, va a haber filmación y registro sonoro de lo que va a estar pasando. Vayan bonites. Va a haber feria. Bueno, creo que justo ese mismo día el centro vecinal, no sé si va a estar organizando otra feria en paralelo. Entonces va a haber un montón de cosas. Va a haber mucha movida. Sí, por eso también la idea es que la gente vaya cayendo moderadamente temprano. Claro, comida, para que no se pierda nada. Venta de remeras, de todo. Toda la parafernalia. Claro. Va a haber de todo, va a estar lindo. Genial. Y bueno, reiteramos entonces el alias Ruido en Alberdi para quienes ya quieran ir colaborando con esta movida. Es importante, ¿no? Como decimos, para que esto ya se pueda ir construyendo con tiempo y desde antes. Tenemos un par de saluditos más que nos han llegado a YouTube. Giorgi Gatti que nos dice aguante los muertos. Héctor Alberto Caballero, aguante los muertos. Lili y Héctor de Esquel. El Puli nos dice que hable Santi del disco de los muertos. Bueno, no sé si tiene alguna data que el no resto, sé, no lo escucha. que los integrantes de la banda no se atrevan a revelar. Y Kevin Arbe nos dice vamos los Dead Pa. Así que bueno, les agradecemos a toda la gente que estando del otro lado se copa no solamente a ver, a escuchar, sino a comentar y a saludar. Un saludo a Pacho, igual, ahí que está viendo, loco. De una. Bueno. Un saludo a un montón de gente del sur que seguramente nos va a faltar para saludar. Toda la familia. A toda la familia, a todos les amigues. Mis viejos están en las grutas, así que espero que estén escuchando ahí. Genial. Y bueno, nada. Porfa, si pueden colaborar ahí, Ruido en Alberdi, sería clave. Si lo llegamos a poner bonito, podemos poner luces, podemos montar una removía. Castillo inflable. Y bueno, pelotero, castillo inflable para adultos. Sí. Vos sabés que, porque cuando yo era chico, no existían los castillos inflables todavía. Entonces siempre me quedé con la gana de, che, loco, ¿cómo se debe ser ver a tu divertido? sobrino, a tu primito más chiquito ahí adentro y decir, me remeto. Y no da. Capaz que soy el único ahí que... Pero bueno. Bueno, tenemos 2 saluditos más que llegan sobre el filo del bloque. Lucía Gallardo nos dice saludo al Santi, que se la banca paquetazo. Lo dejaron solo ahí acá el amigo, empachado humo. No pasa nada, y Valeria Beiza que nos dice vamos los EDH. Mi mami, gracias mami. Qué bien. Bueno, entonces los afectos, la familia, los amigos del otro lado bancando la parada, ¿cómo debe ser? Bueno, les agradecemos chicos por haber venido. Sobre todo también, no solamente por venir acá a la radio, comentarnos, sino por llevar adelante todas estas cuestiones. Primero, por hacer arte, que es algo que nos mantiene vivos. Por hacer cultura independiente y por gestionar toda esta movida maravillosa que va a estar sucediendo el sábado 22. Bueno, nos despedimos entonces de este bloque con un adelanto total. Decíamos, no sabemos si lo vamos a llegar a escuchar, pero tenemos algo ya de lo que se está cocinando allá, terminando de cocinar, ¿no? Poniéndole la guinda arriba del chantilly de lo que será el nuevo disco Los Muertos. Disco que lleva como nombre... Manual de combate. Manual de combate, bueno, Manual de combate. Apropiado entonces, como decimos, para los tiempos que corren. De Manual de Combate tenemos un tema que se llama El Príncipe y va a sonar ahora, adelanto, gran... Spoiler alert, una cosa de locos a través de Radio Comunitaria La Quinta Pata y suena tal que así.
Desde la República de San Vicente, barrio de carnavales, locrazos y festejos, nos encontramos en las calles, en las plazas y en la radio. Nos escuchamos en La Quinta Pata, en radiolaquintapata.com.ar. Todos los viernes de 17 a 19 horas, La Chispa Radio por el 93.9 de tu dial, en internet radiolaquintapata.com.ar y la novedad de la app Simple Radio en Play Store y Apple Store. Lleva La Chispa en tu celular. Ves, chica rara, que no quiero congelarme.
Más allá del spandex. El rinconcito desde el cual gritamos, una vez más, que no todo en el universo de la historieta son rayos, golpes, músculos y gente que usa la ropa interior de manera inadecuada. Más allá del spandex. Hay un universo por descubrir y el viaje empieza ahora. Muy bien, pisamos ya las 10 de la noche, pero como empezamos un poquito más tarde nos vamos a poder quedar un poquito más también. Y más aún cuando ya se escucha, ya se oye el crujir de los folios de celofán del otro lado del estudio, porque contamos ya en nuestra mesa con la excelentísima presencia del gran Pedro Baigorria, la persona a la cual hemos invitado en la jornada de hoy para que nos venga a iluminar con su sabiduría en esta segunda mitad del año. En Una Cosa de Locos hemos decidido, puntualmente para este bloque Más Allá del Spandex, hacer un repaso, un recorrido por lo que han sido revistas de tipo antología que han forjado de alguna manera la tradición historietística de nuestro país. Ya lo tuvimos a Nicolás Vilaró con lo que fue La Fierro. Vino Rodrigo Pon para hablarnos de Scorpio y sus revistas aledañas. Y hoy lo tenemos entonces a Pedro Baigorria para que nos hable sobre todo lo que sabe de Editorial Columba. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luis y audiencia. Estoy un poco nervioso porque, bueno, esta invitación me ha sorprendido, pero me encanta hablar de historietas, así que vine con mucho gusto. Estamos en nuestra salsa, entonces, Pedrito. Y bueno, como para comenzar por algún lado, que es por donde hay que comenzar, me gustaría que nos cuentes cómo es que comienza el historial de publicación o cómo nace la editorial Columba, si se dedicó de movida al tema de las historietas o fue algo que fue encontrándose con el tiempo. Bien, sí, empezó con algunas cosas. La editorial Columba hacía una revista que se llamaba Páginas de Columba, donde era un poco humor político. Porque uno de los Columba, Ramón Columba, trabajaba en el Congreso de la Nación, era el taquígrafo. Entonces, bueno, tenía anécdotas y sabía dibujar un poco y empezó a hacer ese tipo de humor político en las páginas de Columba. Y no solamente político, sino también costumbrista en esa época. Eso estamos hablando de antes del año 1928. Ah, bueno, no, o sea, estamos lejos. Estamos muy lejos porque en realidad las revistas de historietas la empezó, como el Tony, la empezó a hacer en septiembre de 1928, por eso te digo que es antes. Esas páginas de Columba, que tengo una revista, no la traje, pero tengo una revista, una sola conseguí, de las páginas de Columba. Como para la escaneé en su momento, está en la red, en la web, está dando vueltas por ahí. Perfecto. Pero se puede buscar. Y bueno, y Columba se asocia con su hermano, que era Claudio Columba también, y crean una revista de historietas que se llamó El Tony. Esa fue la primera. Esa fue la primera de historietas. Y hay una revista que traje, que es la última. Ya les voy a comentar un poco cómo se van distribuyendo las revistas. Bien. Pero hay una que dice, al final, una de las últimas revistas semanales que saco, que dice la primera revista argentina de historietas. Ellos se autoproclaman que probablemente sea cierto. ¿Era cierto? Claro. Probablemente sea cierto, no está definido, pero que claramente había historietas. Pero no una revista puramente de historietas. Sí, fue el Tony la primera. Bien, pero digo, antes de eso, me acuerdo de que se nombrara en la Caras y Caretas, por ejemplo, que había más sátira política, cuestiones al estilo de páginas de Columba, era más o menos lo mismo. Bien. Pero bueno,
Debe haber habido alguna historieta. Yo no soy tan absolutista como pensé que la primera revista, pero bueno, si les muestro en esta, está autoproclamado en el título. Bien. Es importante, digamos, la autoproclamación. Y si no lo hacen ellos, ¿viste? Sí. No lo va a hacer nadie. Nadie lo ha refutado, por las Bien, dudas. Bien, perfecto. Y bueno, y en esos años 28 que empezó, que fue una locura, y vaya a saber cómo fue, ¿no es cierto?, su inicio. Tengo algunas revistas de esas viejas. Ajá. Y cualquier similitud con un fanzine de esta época no es mera coincidencia, Mira. para que tenga una idea. Esto Mirá, es una de las primeras... Oro puro. Columba. No es la primera ni... Es el número 1215 del año 1952. O Claro, sea que ya habían pasado 1200 números, ¿no? Exactamente. Salida semanal. Semanal. Esta tenía salida semanal. Y para que vean, que yo venía en revistas, historietas como Tarzán, por ejemplo. Pero eran todo del estilo continuará. Claro. O sea, vos leías 3 páginas de la revista y tenías que esperar la semana que viene. Un pernazo total, pero bueno, ese era el modo. Mandrake el mago venía de esto. Claro, que después, bueno, en formato tira lo pudimos ver en los diarios, por ejemplo. No, bastante esto más fue, adelante. o sea, los diarios es anterior a esta revista. Claro, pero digo en los diarios argentinos, por lo menos lo que leí sí, yo, ¿no? algunos. Bueno, sí, es que continuaron en el tiempo ese formato de... Yo también, tenés razón, yo alcancé a leer en algunos diarios que se Mandrake el mago salía, ¿viste? O sea, ¿quién es Mandrake el Ramona, mago? estaba, bueno, de esa época más o menos. Que son de esa época. Y bueno, y continuaron de esta forma, en el formato semanal, tanto el Tony, y después se ve que han tenido mucho éxito estos muchachos y apareció otra revista que se llama Intervalo. Ajá. Pero esa apareció el Intervalo ya en 1945. Bien. O sea, ya habían pasado 20 años prácticamente hasta que apareció... Otra publicación en No, ese 20, sentido. 15 años, bueno. Pedro, no, esto cuando aparece el Tony, ¿no? Sí. Según lo que vos sabrás o tenés registro, ¿fue como, digamos, un éxito inmediato? ¿Tuvo buena, no, digamos, tengo recepción? entendido que no. Fue en el tiempo, empezó a mejorar su tirada, y incluso se hicieron algunas revistas para contraponerse contra estas nuevas revistas que habían empezado a salir. Había una revista que en algún compraventa habrán visto que se llama El Gorrión, por ejemplo, que es de otra editorial que creo, no sé si es la Laines, creo que sí, que era para contrarrestar el boom del Tony, por ejemplo. El único problema que tenía el Tony era el tema continuará, porque cautivaba a los chicos, obviamente, semanalmente y a un precio bastante bajo. O sea, las lecturas, por ejemplo, mi papá me transmitió el tema de las historietas y él leía semanalmente sus revistas, qué sé yo, salía El Rayo Rojo, había otra, Mister X, o sea, que fueron más adelante. Pero la primera fue el Tony. Bien. Y bueno, era un poco como, imagino, a lo que el público acostumbraba en ese entonces, ¿no? Esta manera de consumir. Y no había otra con una cosa. serialización tan corta, porque el tema es ese, ¿no? Después, más adelante, se siguió publicando, pero 3 páginas, como decía, dame un poco más. Sí, pero en general eran todas las revistas en ese tono, porque en teoría eran revistas para chicos, no eran revistas para adultos. Claro. En general. Bien. O sea, el adulto era de la literatura, o sea, del libro. O sea, siempre fue menospreciada la historieta. Algo con lo que viene luchando hasta el día de hoy, ¿no? Fue muy... Hoy ya no tanto, porque hoy se habla de la historieta y se habla de una cosa un poco más grande, un poco un arte ya. Incluso, qué sé yo, imagino, se ha llegado a utilizar o popularizar el término novela gráfica como para escapar un poco de esa visión, Estigmación, ese estigma que tiene la de que, historieta. nosotros le llamábamos cuando era chico, o los padres decían literatura de inodoro, porque vos agarrabas una revista, te llevabas a la revista al baño, te terminabas de leer y salías del baño. Y todo lo que te sería puteaba. hoy una red social, ¿no? Exactamente, más o menos. Entonces era difícil también, viste, captar otro tipo de gente. Digamos, se decía que bueno, era para gente más inculta, digamos, que no podías leer un libro, entonces tenías que leer una historieta, porque Claro. era una cosa corta. Por Y eso con dibujitos.
y por eso debe haber sido también del continuará, que no era una novela no podés completa. incorporar tanta información. De golpe. Ajá. Imagínate. Sí, incluso ya, ¿no? Uno lo piensa desde la misma denominación, ¿no? Historieta. Como no, qué sé yo. Sí, Esa determinación de la palabra me suena a republiqueta, a cosas así que es como, Sí, bueno, una cosa menor. Por suerte, qué sé yo, bueno, hay otros nombres, viste, que se fueron inculcando, pero bueno, a mí me gusta la historieta, no me gusta nombrar de otra forma, qué sé yo, cómic no me gusta, los españoles llaman TVO, Sí. van de cine los franceses, Fumetti los italianos, Cuadriño los brasileros. Hasta ahí sé. Me gusta, Tiraste todas las que y sé. no hay mucho, y no hay mucho más, ¿viste? O sea, no hay mucho más. No, Funny Paper le llaman los yankees, algunas de esas cosas. Las tiras, claro. Bueno, el manga, ¿no? De Japón también. Pero bueno, yo creo que ha tenido su evolución, ha crecido mucho desde ese Tony de ese año 1928, donde, bueno, obviamente han sucedido muchas cosas, tanto historietísticamente como políticamente y históricamente, y bueno, casi todo ha sido reflejado en estas revistas, porque avanzó el Tony, por ejemplo, qué sé yo, terminó con esas series semanales, terminaron en esta revista que estoy mostrando que salió Batman, por ejemplo. Esta revista es del año 58. Tiraba a ver si lo acertaba. Sí, más o menos. Bien. Está por ahí cerca. Vamos. Porque terminaron de las semanales. Claro. O sea, y ahí fue todo otro mundo donde empezaron a aparecer todas las otras revistas. Por ejemplo, Tony, ya es un Tony, el álbum de Tony, viene ya con historias completas. Bien. Entonces, si bien estuvieron juntas las semanales con este tipo de álbum, se mantuvo durante algunos años una igualdad, digamos. ¿Y esa mensual recopilaba lo que sucedía en la semanal o eran otras historias? No, aparte? eran otras historias. Bien. Sí hizo eso la revista Intervalo. Ajá. La revista Intervalo empezó, cuando aparecieron sus álbumes, empezó a recopilar de las historias de las revistas semanales, con lo cual mucha gente pudo completar las historias porque no siempre Capaz si te faltaba un número quedabas ahí. no siempre te encontrabas con todo eso, ¿me entendés? O sea, era muy difícil. Así que bueno, pero eso ya apareció en el año 45, esas semanales, en 1945, las semanales del Intervalo. Entonces ya tenía dos publicaciones en el año 45 bastante importantes, que eran el Intervalo semanal y el Tony semanal que se manejaban. ¿Viste? Ya se estaba abriendo el abanico. Y luego, en el año 1950, aparece en otra semanal que es la revista Fantasía, que es el que traje. Mirá, otro formato. Para que mire el formato semanal de la revista Fantasía. Y también, ¿qué diferencia hay con un fanzine? Claro. Ninguna. O sea que, digo, para los chicos que hacen fanzines hoy en día, hay una posibilidad que en algún momento se transforme en una revista el propio fanzine. Claro, o sea, la diferencia a lo mejor está en la tirada, ¿no? En la tirada y que bueno, tengas un material, la oportunidad, el material que estás brindando, la publicidad, bueno, hay un montón de hechos, viste, que te van a llevar, pero no es descabellado en terminar en una revista. Muchos lo han hecho también en Córdoba y han terminado. Depende también de la situación económica del país, que siempre hemos ido a los tumbos, entonces no es fácil. Pero para que tenga una idea, miren lo que era esta que te traje, Luis, para que vea la gente, es el número 1 de la revista Fantasía. Bien. Del año 1950. Año 1, o sea, toda una reliquia. Una reliquia que encontré en un día y la agarré. Venga, dijiste. Exactamente. Sí, totalmente. Y ese cambio de formato obedecía a historias distintas. También quería preguntarte el tema de entre lo que es el Tony y la Intervalo. ¿Se abre otra publicación para publicar otro tipo de historias teniendo un carácter diferente? Un poco, sí. Sí, hay un poco. El Intervalo, por ejemplo, más adelante se transformó, parecía que una revista, decían que una cosa como para mujeres, una cosa un poco más. Bien. Pero es un error. No, o sea, era un preconcepto que tenía yo cuando era chico, por ejemplo, porque se manejaba, porque había alguna historia romántica por ahí. Pero el Intervalo
tenía historias de grandes clásicos de la literatura universal. Adaptadas a la historieta. Ajá. No historia. Lo que pasa es que dentro de esos clásicos había cosas románticas o novelas un poco más que no eran de guerra o de algún otro, o de ciencia ficción, ese tipo, no ponía eso. Los grandes clásicos no eran de ese tipo. Entonces, pero el Tony ponía otro tipo de más aventuras. Bien. O sea, había de cowboys, había de gauchos, o de alguna de guerra. El mismo Tarzán que me lo nombraba recién. El mismo Tarzán, ya, que también es literatura en teoría, pero Claro. bueno, ya adaptada a otro. O sea, del libro pasó a la historieta en el acto Tarzán, por ejemplo. Claro. Entonces, pero no fue creado en historieta Tarzán. No, claro. Fue el Edgar Rice Burroughs, ¿no? Exactamente, fue un libro. Lo mismo que Conan, tampoco fue una historieta, pero para Pero hacer se una popularizó después en el formato de historieta. Bien. Así que bueno, de fantasía de esto pasa después directamente, traje una de las otras, pasa a esto. Claro. Hay una pequeña diferencia. Hay un salto, ¿no? No solamente en lo que es el tamaño y el formato, sino ya el color, ¿no? El grosor, estoy viendo que es esto está bastante avanzado, generoso. digamos, en el tiempo está avanzado. Hay las que continuaron del formato apaisado, que le llaman. El formato que después adoptaría, por ejemplo, la Patoruzú, bastante más adelante. Bueno, la Patoruzú fue contemporánea del Tony durante muchos años. Pude tener en mis manos unas Patoruzú del 58 que, bueno, no sé. Y hay unas Paturucito que venían que esa sí traía historietas, la Paturucita grande, no el chiquitito, No el digamos, del apaisado. personaje. Sí. El Paturucito grande traía historietas y competía con el Tony. Bien. Generalmente esas revistas venían todas con historias extranjeras. Venía Flash Gordon, Tarzán, Mandrake, o sea, todas cosas norteamericanas y inglesas, traducidas, y las publicaba el Tony fundamentalmente. Bien. Después con los años fue incorporando un poco de gente, tanto de dibujantes como guionistas argentinos, y ahí empezó a crecer. Ahí se empezó a diversificar la editorial. Bien. Y empezaron a aparecer no solamente la revista Fantasía, apareció la revista D'Artagnan también. Sí, otro título muy recordado, ¿no? Y que atravesó varias generaciones. La mía la atravesó de punta a punta. Claro, te acompañó toda la vida. Yo recuerdo yo cuando iba a la casa de mi abuela, encontraba ahí las Intervalos, el Tony D'Artagnan. Estuve hablando con la gente del programa anterior, de Esto No Es Una Playlist, de otra generación también dice, yo también me leía todas las semanas, iba al kiosco. Eso podemos decir que fue, ¿en cuándo empieza lo que denominaríamos quizás la época de oro de las revistas de Columba? Bueno, hay una gran división. Ajá. Digamos que muchos lo dicen porque apareció un escritor paraguayo llamado Robin Wood. Sí, crucial, ¿no? En la historia. Y sobre todo en la editorial Columba. Entonces hay un antes y un después. No solamente en el material que este escritor creó, sino también en el concepto de cómo se dibujaban y cómo se planteaban las viñetas. Por ejemplo, esta revista de D'Artagnan que traje es la número 5, del año 57. Lo traje específicamente para vos porque tiene la tapa un jugador independiente y uno de San Lorenzo. Independiente San Lorenzo de aquel año, de supongo. 57, Bien. sí señor. Bueno, pero Buena época. dentro hay una historieta, pero habla más de San Lorenzo que de Independiente. Se ve que es una casualidad que eran los partener de esa época, claro. Pero si yo les muestro ahora en la pantalla, van a ver que en el año 57 o anterior es puro textos. No, sí, una caja de texto, unos globos de texto, pero hay enormes, ¿no? Son casi de la misma cantidad que los dibujos. Claro, exactamente. Entonces hay una gran diferencia. O sea, hasta el año 60 y pico, 63, 64, este era el modo de presentar estas historietas, digamos, las viñetas. Era mucho texto. Casi como podemos decir que son
historias ilustradas, ¿no? Más que un arte secuencial como el que lo conocemos hoy. Así es. Por ejemplo, al final de todas las D'Artagnan traían un cuento ilustrado, donde era una ilustración y traían un texto, digamos, abreviado de algún clásico de la historia o algún cuento corto de algún personaje, de algún escritor importante. Bien. Generalmente se manejaba de esa forma. Todo esto venía antes de la era de Robin Hood. ¿Cuándo entra Wood a trabajar? En el año 66, creo. Bien. Donde crea un personaje. Hasta ese momento venían muy pocos personajes de serie. Había algunos creados por Casalla, que eran algunos personajes como el FBI o Elliot Ness, o sea, que eran series norteamericanas que después se adaptaban acá de alguna forma y fueron creando pequeñas series de pocos capítulos, qué sé yo, 10, 20 capítulos. La era de cuando aparece Robin Hood, aparece su primer material que pone es Nippur de Lagash. De entrada va con eso. De entrada va con eso porque se asocia se hace amigo de Lucho Olivera, que es el primer dibujante de Nippur, que estaba embolado con los guionistas de esa época porque no le ponían cosas interesantes para dibujar. No, y además eso, ¿no? Una cuestión de tener tanto texto, me imagino que como dibujante lo debía restringir un montón. Y la mayoría de lo que vos dibujabas estaba todo tapado. Sí, así. Pero bueno, ahí antes de Robin Hood ya empezó a cambiar un poco esa dinámica, digamos, en el dibujo. Bien. Pero no tanto, aparece ya un Casalla, hace dibujos de esa época, ya del 50, empieza a dibujar y hace unos dibujos donde son más importantes los dibujos que la viñeta en sí, que el texto. Entonces empieza a mutar, pero el golpe de gracia lo dan en esa época de Robin Hood. Y empiezan dos personajes y series. Hasta ese momento no había personajes fijos. Había uno que otro cowboy, algún otro, o las revistas norteamericanas, Claro. Con personajes norteamericanos. Un Tarzán ya existía. Claro, y era serializado, digamos, se mantenía. Se mantenía, pero lo único serializado, no había serializaciones argentinas. Bien. Algún gaucho apareció, había algún Facundo Cruz, o empezaron a aparecer algunas cosas, pero no continuaban demasiado. Hasta que aparece, yo te digo, en esta época de Robin Hood, que es más o menos el 66, y ahí cambia la perspectiva de las revistas. Ya aparecen los D'Artagnanes, los Fantasías, los Tony, ya todos van al mismo formato, van al formato grande. Bien. Que es el que te acabo de mostrar recién. Van este tipo de formato. Esta revista D'Artagnan ya es bastante nueva, son del 70 y pico. Pero la edad de oro para mí es la época del 70, del 70 al 80. Bien. Esa fue como el furor. Que es de esta época de esta revista, como ves acá. Claro. O esta también de fantasía de esa época. En esta época, por ejemplo, en esta revista tiene Kabul de Bengala, guionada por Oesterheld y dibujada por Altuna. Claro, no. Para que tengas una idea de... Dream Team. ¿Me entendés? Claro. O sea, es una época de oro de la editorial Columba. Y en esta época, ¿qué tirada, no sé si manejás más o menos ese número, qué tirada llegó a tener las Vos sabés que lo tendría que haber buscado, estuve mirando y cosas, porque era una cosa impresionante. Sea el número que sea, no tengo el número. Seguramente un cifras inimaginables para mejor, cualquier publicación, no solamente de hoy en día, de los últimos 20 años, ¿no? No te olvides que estaba planteando, son 4 revistas que estaban editando ellos, más las semanales en algún momento hasta que se terminaron, sí. Pero cuando se terminaron esas semanales aparecieron, qué sé yo, las extra color, las todo color, o sea, empezaron a llenar esos huecos de semanas, entonces vos toda la semana tenías una revista. Bien. En el Algo kiosco. había nuevo. Sí o sí, una, y hasta llegaron a haber 2 por semana. Claro. Y la tirada era impresionante porque acá tengo yo, no tengo el número, pero sí tenés una teoría. Pero sí, no es una teoría, es la editorial se expandió de tal forma que empezaron ellos a comprar el papel, Ajá. A editar ellos mismos la revista, tenían sus propias impresoras y la propia distribución. Columba distribuía sus manejaba propias... toda la cadena de producción. Completa.
Bien. ¿Entendés? Desde los dibujos, o sea, Desde contratar a los que creaban las historias. que era lo mínimo con comprar respecto el papel, a todo lo imprimirlo, otro. distribuirlo todo. Exactamente. Y entonces, y la virtud que tuvo, que me vi beneficiado yo vengo de un pueblito muy chiquito, y entonces la editorial Columba llegaba a todos los pueblos del país, a todos. Había un kiosquito, un lugar donde vendían Si las llegaba revistas. el diario, llegaba Columba también. Columba llegaba. Bien. ¿Entendés? Entonces, ese mérito hizo que las tiradas fueran enormes, que llegara a todo el país y al exterior, a los países limítrofes también llegaba, de habla hispana, por supuesto, y daba una sensación de que uno pertenecía a algún lugar, que te llegaba una revista. Estabas en el mapa. No era fácil. Entonces, yo me acuerdo, las primeras revistas que yo leí, las leí desde una valija que tenía mi papá, que había comprado en algún momento. No iba al kiosco todavía. Después, cuando empecé a leer yo, ya empecé a ir al kiosco también a comprar. Entonces compraba una. No es que teníamos plata para comprar toda la semana una revista. Entonces, esa revista se reciclaba. Se cambiaba con el vecino, con el amigo, se regalaba, daba toda la vuelta el pueblo. O sea, a lo mejor uno compraba una revista y la leía todo el pueblo, ¿comprendés? O sea, esa virtud tuvo Columba de estar en el medio y que fuera famoso, digamos. La gente, ya te digo, la gente que era más instruida, más que tenía otro concepto de lo que era el arte, no leía esta revista. O sea, era más bien, ese era el concepto, que era una cosa un poco más bajo de nivel, ¿viste? Pero bueno, yo aprendí historia con esta revista. Totalmente. Porque a mí me gustaban las novelas históricas, entonces siempre, yo me acuerdo que tenía, en la mayoría de las casas de mi pueblo tenían una enciclopedia, lo único que había, que más caro que tenía en la casa era una enciclopedia que yo tenía. Entonces yo cotejaba cosas, digamos, historias que aparecían en las historietas estas, a ver si eran ciertos o no lo que me estaban diciendo, y aparecían las referencias, qué sé yo, a Lagash, la ciudad de Lagash. Existió, Claro. ¿viste? Entonces yo decía, bueno, pero estuvo en Uruk y tuvo... O sea, había cosas, entonces esas cosas a mí me gustaban y me maravillaban, entonces yo iba aprendiendo historia con esta revista. Genial. Te propongo, Pedro, que cortemos el bloque al medio cual si fuese una espada empuñada por el mismísimo Nippur, para seguir hablando de lo que es la editorial Columba. Vamos a escuchar a los Pixies, una emblemática agrupación de lo que se denominó en su momento el rock alternativo. Vamos a escuchar, ¿no? Empezamos diciendo que la primera publicación de historieta de editorial Columba fue el Tony. La canción se llama Tony's Theme, o sea, el tema, la canción de Tony. Pasará rápida, breve, fugaz, pero contundentemente, y ya volvemos con Pedro Baigorria para seguir hablando de las publicaciones de editorial Columba. Tony!
Seguimos en Más Allá del Spandex, parte de Una Cosa de Locos aquí en Radio Comunitaria de La Quinta Pata. Estamos con el gran Pedro Baigorre hablando de la historia, las publicaciones, el discurrir de la editorial Columba. Comentábamos mientras sonaban los geniales Pixies que no se podía publicar cualquier cosa en Columba. Había ciertas reglas, ciertos parámetros. Sí, no te olvides, Luis, que estábamos en una generación, en una época muy represiva. Estamos hablando de antes del 74 y había todo un concepto de qué es lo bueno y qué es lo malo, estaba muy dirigido. Entonces la editorial Columba no podían publicar ni dibujar desnudos, no se podía hablar de suicidios, los Columba eran muy religiosos, muy católicos, entonces había todo, digamos, el puritanismo católico estaba inmerso dentro de las publicaciones y estaban restringidos los mismos autores, ¿no? Claro. Tanto dibujantes como guionistas. Entonces estaba dirigido a cierta parte de gente que quería otra cosa también, ¿viste? Había, qué sé yo, vos querías ver a lo mejor algún desnudo que no se vio hasta después cuando empezó la democracia. Claro, que ahí estalló, ¿no? Y había tetas por todos lados. Exactamente. En un momento, Yo me salvo acuerdo Columba. Y Columba empezó también en apareció un poco ahí de una carne. movida, una movida que alguna teta apareció, pero nada más que eso, ninguna situación así más oscura o obscena de ese momento, ¿no? Claro. No vamos, o sea, no aparecían. Pero sí se fue ayornando un poco y la gente lo rechazó. Esa fue una parte del declive. Qué loco, porque no uno pensaría, bueno, se está adaptando a los tiempos, pero fue un poco como, entre comillas, traicionar a su público fiel, ¿no? Porque el público, en teoría, yo lo leí en algunos artículos, ¿no? El público ya en ese momento, digamos, estamos hablando del año 70 y largo, ya 80 y pico, donde empezaba las cosas a relajarse un poco. La revista se compraba en familia y se leía en familia, o sea, la compraba el padre, la leían los hermanos, los tíos, el abuelo, la leían todos en la familia y sobre todo los chicos. Claro. Y al empezar a mutar, empezaron a cambiar los parámetros que había originalmente. Y la gente, hubo cartas de lectores en ese momento que habían empezado cartas de lectores donde se quejaban la gente de que había cosas que no le gustaban, algunos desnudos, algunas cosas importantes, sobre todo de todos autores nuevos que habían empezado a aparecer en las revistas. Estoy hablando a partir de los años 80 ya. Entonces, ahí empezó un poco el buscar el rumbo y que no se empezó a encontrar, aparte de las situaciones económicas que fueron empezando a variar, aparecer, ¿no? Y que bueno, hasta el día de hoy sigue. Y la también. Competencia, apareció en la revista Record, que donde había otro tipo de lectura. Y yo, no, por ejemplo, la revista Record no la descubrí hasta que no apareció en Córdoba, que después del 80. Claro. Que ahí empecé a ver algunas, porque en mi pueblo la revista Record no llega. La Record me refiero a las de Scorpio. Sí, sí. Un poco hicimos, ¿no?, el recorrido inverso en estos bloques de Una Cosa de Locos, porque primero vimos La Fierro con, bueno, aprovechamos, le mandamos un gran abrazo a Nicolás Vilaro, que nos comenta acá en el chat de YouTube, dice Muy grande bien, Pedro. muy bien. Vimos primero, ¿no?, eso que si se quiere fue lo más vanguardista. Fierro fue lo último, claro. y lo que más Después moderno. con Rodrigo vimos las ediciones Record, ¿no?, y cómo intentaron plantearon competencia lo que era Columba desde otra perspectiva, proponiendo otra cosa. Y ahora con vos estamos viendo Columba, que bueno, tuvo todo este recorrido. Estas restricciones que mencionas me hacen acordar un poco lo que también paralelamente pasó en Estados Unidos con el Comics Code, ¿no? A partir de los 50. Sí, no fue tan directo aquí. Allá fue más concreto. Sí, o sea, fue, no se puede esto otro, de otro. Acá no fue un sale. poco, era un poco la sociedad misma en la que te estaba limitando. Bien. La editorial Columba a través de los Columba, de los dueños, digamos, porque eran
Para algo eran los dueños, digamos. Y eran también. católicos Sí. y eran practicantes y demás. Entonces ellos esos valores los transmitieron a sus revistas mientras pudieron. Cuando el mercado fue cambiando un poco, fue tratando de salir y les costó las revistas. O sea, la publicación empezó a decaer en ese momento. Ya, no solamente por eso, había todo Sí, un fue montón, como muchos factores. o sea, la parte económica, la parte política también fue importante, ¿no es cierto? No nos olvidemos, por las dudas que se me pase en algún momento, la editorial cerró en el año 2000. Ajá. En la crisis del 2000. Muchos le echan la culpa que fue la crisis de... Pero ya del 2000, venía pero ya pidiendo venía pista. cabeceando... O sea, Adoquines. o sea, si no hubiera sido eso, hubiera sido otra cosa, pero hubiera terminado, Bien. seguramente. Fue lo que le terminó de poner el clavo y final, sí. digamos. Y si venimos al hoy, cómo puede la gente que le interese decir, che, estas historias están buenas? ¿Hay manera de reencontrarnos con esas historias? Sí, hay varios formatos y varias cosas. Uno, digamos, el más directo a lo mejor es buscar en los compraventas. Bien. Hay revistas todavía dando vuelta. Se consiguen. Yo soy particularmente un coleccionista y consigo cosas. A veces no las puedo completar todas, pero por ejemplo tengo todas las revistas Nippur Magnum completas. O sea, son 401, las tengo todas. Me estaba olvidando de nombrar la revista. Justo pasamos por ahí. La revista Nippur Magnum es una revista que se hizo en el año 79, apareció ya muy Fue atrás. la última línea que se abrió. La última línea, pero fue una revista como de culto. Bien. Fue una revista donde decir, bueno, en esta revista no ponemos cualquier cosa, sino ponemos series consagradas, revitalizadas, o sea, con nuevos guionistas. Generalmente Robin Hood prácticamente desapareció con las historias anteriores, las viejas que tenía, creó algunas nuevas, como Dago, por ejemplo. Bien. O sea, esta es una revista Nippur Magnum, la número 30, donde adentro, les voy a mostrar De una. qué historietas traía. Dago, Águila Negra, de Ray Collins y dibujada por Solano López. Yacaroe, de un tal Wanamaker, pero era Ray Collins. Cambiaban los seudónimos. Sí, Es sí. prácticamente una revista de Ray Collins y Ricardo Ferrari. Rocky Keegan, que dibujó Canelo, también por Ray Collins. Capitán Camacho, una de Gaucho, dibujada por Casalla. Nippur de Lagash, que continuaba con Robin Hood y varios dibujantes nuevos que fueron. Y Dennis Martin, que ya no la guionaba más Robin Hood, sino Ray Collins también. Esto entonces era la revista ya de culto de Columba en ese momento. Pero bueno, apareció en el 79, donde aparecieron, todas estas revistas aparecieron, tenían un montón de subtítulos que fueron apareciendo para llenar la semana o el mes, el mes columbero. Entonces aparecía la Nippur Magnum todo color, el anuario Nippur Magnum, el super álbum Nippur Magnum. Y bueno, y así mismo el D'Artagnan extraordinario, el D'Artagnan extracolor, el color super álbum, el D'Artagnan Tony Fantasía color. O sea, la variedad que ustedes quieren. Pero bueno, quedaron 2 o 3 revistas al final, hasta que terminó la editorial, publicando por mínimo dos revistas por mes. Por nombre, qué sé yo, 2 fantasías, Bien. o sea, una color o super álbum, D'Artagnan también 2, más sus anuarios y superanuales. Los superanuales habían encontrado que a mitad de semestre apareció un superanual, porque el anuario ¿Cómo? no Claro. solo al año, no podía. Era Entonces como el aguinaldo. le metieron todo. Y bueno, y tenían muchos éxitos, los superanuales y anuales eran las más lindas porque venían muy gordas, tenían un montón de capítulos y demás cosas. Bien. Y te tengo que mostrar esta, ¿ves? Porque esta es una cosa. Wow. Este es el cincuentenario. Fue una revista hito que publicaron y con todas de las series. Cincuentenario es una revista Robin Hood.
Más o menos. Más o menos, ¿no? Pero Tranquilamente le pueden haber puesto Robin Hood cincuentenario. Bueno, te desvío un poco, Luis, No del pasa tema, nada. pero Es que hay mucho para contar. no me quería olvidar de eso porque la revista de Nippur Magnum fue el top, digamos. Tope de gama. Claro. Es Bien. decir, digamos, decían que las otras revistas eran para el común, pero el que sabía historieta leía las Nippur papas Magnum. finas, se le diría. Exactamente, Bien, ibas a Nippur Magnum directamente, ¿viste? Entonces, bueno. Pero bueno, había cosas que se fueron un poco dispersando después de los 80. Sí. Empezó a decaer un poco, cambiaron las autoridades, fueron cambiando un poco las autoridades que dirigían la editorial, se fueron muriendo los grandes los dueños, digamos, y bueno, pasaron a dirigir otra gente, o sea, los mismos familiares, pero poniendo otra gente. Había, qué sé yo, editores que decían que no leían las revistas, y decían, ¿por qué no me dedico a leer? Hay que dirigir, bueno, y esos habían. Apareció nuestro amigo Pablo Muñoz, por ejemplo, también a dirigir. Hizo cosas buenas y hizo cosas malas. Bueno, o sea, como de todo. sigue más o menos la misma, digamos. ¿Me entendés? Entonces, pero aparecieron otras revistitas, unos suplementos, por ejemplo, aparecieron estas revistas como para... Estas chiquitas venían dos historietas, una de Nippur de Lagash y Ted Marlowe, por ejemplo. Aparecieron varios formatos. Y al final aparecieron las colecciones que se llaman... colección... Que esas eran como de un personaje o de una historia. Sí, no me sale ahora el nombre, pero... ya me voy a acordar. Pero como un recopilatorio. Sí, un recopilatorio. Entonces sacaban del 1 al 10, entonces vos podías volver a leer el tomo, el capítulo número 1 de Dax, por ejemplo, que no lo tenías en ningún lado. ¿Te enganchaste tarde con la historia, capaz? Bueno, me pasó a mí, yo cuando empezaron a aparecer esa colección clásicos, así se llamaba. Entonces, cuando aparecieron esas, estaba chocho porque tenía la historia. A mí siempre me gustaron las cosas integrales, de leer todos los números, y ahí estaban completas. O sea, eso fue bueno de Pablo Muñoz, eso creo que lo hizo él. Bueno, le anotamos un poroto a favor. Y bueno, hay unas malas y otras buenas. ¿Qué le vas a hacer? ¿Viste? Bueno, y después del cierre de la editorial... No, pero sí. No, me habías preguntado de dónde se conseguían. Ahí yo me fui por otro lado. Te decía que en los compraventas se encuentran todavía en cosas, se ven y rebuscando aparecen. Sí. Después también en internet, o sea, yo pertenezco a un grupo que se llama Columberos. Mandamos un abrazo a la gente de Columberos. Donde escaneamos y escaneamos todas estas revistas y las publicamos y hacemos, o sea, la revista completa, el capítulo independiente. ¿Cómo puede acceder, Pedro, a la gente, por ahí que no pertenece al grupo, se puede acceder a ese material que ustedes están recuperando? Sí, es totalmente gratuito. Puede ingresar a la página que se llama columberosblogspot.com. O uno escribe en Google Columberos y va a aparecer directamente, va a entrar a la página. Bien. Porque nos hemos hecho bastante famosos, por suerte. Pero es todo gratuito. Vos descargas lo que quieras, se descarga de Mega directamente. Bien. O sea, te van guiando. O sea, es algo directo. Y yo empecé con eso encontrando historias completas que no había podido leer nunca. Un Gilgamesh no lo había leído nunca completo, lo leí completa ahí, en Columberos, por ejemplo. Ahora hay otras cosas donde se puede conseguir. Por ejemplo, un Gilgamesh ahora la podemos comprar. En un comercio de cómics se puede conseguir. Cosa que antes no existía, como tal, no había comiquerías, era como... No existía eso, tenías el kiosco de revista y nada más, y algún compraventa. Claro. O sea, un compraventa de usados, que en casi todos los pueblos había uno que cambiaba, vendía libros. Generalmente los pueblos se fue armando algo de eso. Incluso, bueno, mi abuela tenía uno de esos. Así es. Herboristería y revista y cambio de revista para el otro lado, por ejemplo, que ahí terminaron todas las de mi papá. En los pueblos existían esas cosas. Hoy también existen en algunos lugares, y sobre todo en las grandes ciudades como Córdoba tiene lugares donde se puede conseguir. Y las comiquerías. Bien. Y en las comiquerías hoy, por ejemplo, podemos encontrar Gilgamesh, podemos encontrar este libro. De una. Que están prácticamente toda la historia, menos la de Robin Hood. La historia
Gilgamesh se compone de 3 partes, 4 partes, mejor dicho, y hay una que es de Robin Hood. Esa es por problemas legales. De derechos y tal. De derecho todavía no se publicó, pero bueno, Están tentativas. Dice que se ha solucionado ese tema, así que probablemente se consigue. Bien. Y cuando se termina de arreglar el tema de Robin Hood, de sus derechos con sus herederos, va a florecer nuevamente la editorial Columba. Ahí va. Porque lo van Así a está escrito en la profecía. Está lo que se publica. Hay muchísimo material, además, hay muchísimo y muy bueno que no ha salido. Por ejemplo, hay un tomo uno de Savarese que lo publicaron los españoles, que cuando estaba vivo todavía Robin Hood se dio algunos derechos, y publicaron un tomo en una editorial 001 de España. Pero que editaron uno, son 10 capítulos, y Claro. Savarese tiene 150. Lo mismo que Gilgamesh. Claro. Y hay, ¿no? Actualmente en la escena, podríamos decir, de la historieta argentina, una oleada de recuperar, ¿no? De poder editar en un compendio de grandes autores y grandes personajes, muchas cosas que generaron autores argentinos y se editaron directamente afuera, entonces no se pudieron leer acá. Sí, la mayoría y también son tenés ahí, que estuvimos chusmeando recién, cosas que salieron en las revistas de Columba y que ahora se reeditan en un formato libro y que se puede conseguir en las comiquerías. Sí, han empezado bastante, como esa que dije de Gilgamesh. La primera que empezó a aparecer de Robin Hood fue esta Su colección. personaje emblemático. Esta colección que son 64 tomos, donde está toda la historia completa de Nippur de Lagash. Que son una pila de años. Son 450 capítulos Claro, más o una menos, locura. y está completa. Bueno, toda esta recopilación pudo hacer gracias a los escaneos que hizo otro grupo, no columberos, los anteriores a nosotros, que se llamaba Gudiana. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque de todos estos capítulos no existe, hay originales, pero no todos. Claro. Y que se hicieron de los escaneos de las revistas de los coleccionistas que lo tenían en ese momento. Hoy todavía ocurre eso, y nosotros en el grupo Columberos hemos escaneado para varios, para varias ediciones también de otra gente que nos pide, decir, bueno, no tenemos las revistas, necesitamos un escaneo de buena calidad para poder pasarlo a blanco y negro o poder O hacer un publicarlo. recoloreo. Exactamente. Y bueno, y nosotros nos ofrecemos y lo hacemos con gusto, obviamente. Una labor fundamental de recuperación. Estos son todos escaneos de ese momento, hizo Gudiana, y se pudo editar esta colección completa de Nippur de Lagash, que fue lo primero que se editó en libro. Está Bien. buenísimo. Después apareció también Gilgamesh, que se dio la parte que hizo Ricardo Ferrari con Lucho Olivera, que dibujó toda la serie, dibujó Lucho Olivera. Entonces, todo lo que no sea de Robin Hood se publicó. Bien. Faltarían 4 libritos que en algún momento lo van a hacer. Estoy seguro que se va a publicar. Va a salir. Después, qué sé yo, salió hace poco también este libro que se llama Julio César. Del año pasado, ¿verdad? Creo que el año pasado, que es de Eduardo Rizzo y Ricardo Ferrari como guionista. Librazo. Espectacular, porque a mí me encanta la historia, Sí, no, la ahí tenés historieta para histórica. regodear. Sí. Entonces, está muy bueno, y se publicó hace poco, y salió en la revista Nippur Magnum, salió esta historieta. De esta salió La Flor, dibujado por Scheiman, salió también en la revista Nippur Magnum, que es guionado por Ferrari y dibujado por Scheiman. Hablamos de Sai-chan, ¿no? Pero para quienes estén sí, escuchando bueno, gracias por la radio. corrección, porque realmente estaba metiendo la pata. Muy bien, Luis, gracias. Eso porque, ¿cómo es que se llama? Uno se deja llevar por la camarita. No por la camarita, leo cualquier cosa por ahí. Esto también salió, hemos ayudado a los columberos a sacar este libro de Crichet. Bien. Que es de Manuel Morini y Falugi. También se editó creo que el año pasado, y creo que va a haber algunos libros más de esto. Hay material todavía para Sí, seguir porque sacando. son como 100 capítulos y estos son, creo que llega a 20. Este salió este año. Sí. Este ya es de Robin Hood, según dicen, con el nuevo arreglo con sus herederos, Ya- entonces ya han es parte permitido de- sacar claro. esto. Si bien esto ya había salido en la editorial SC, ya Robin había hecho ciertos arreglos antes
morir, digamos, y lo habían publicado, pero esto prácticamente es igual, pero parece que son de originales que no tenían antes, y está muy buena la edición. Pero esto se consigue hoy en las comiquerías. Y tengo algunas cosas más viejas que salieron en España y se publican acá, que es lo único que hay de Dago, o sea, de Dago en formato de libro, también hechos por escaneos que hizo Guddian en su momento. Se publicaron 7 libros de esto de Dago con dibujos de Alberto Salinas, la primera parte, no la parte de Carlos Gómez, que después se hizo, lo hizo Comic Art, que editó algunos. Y que también ya está... Que también hicieron, pero unos solo salieron en las revistas de Columba, el resto salió todo en Italia. Claro. No se publicó nunca acá, el de Comic Art. Después hay otros que son de la misma editorial SC, DAX. Los escaneos no están de lo mejor, pero bueno, si uno quiere, salieron 3 libritos que se puede leer por lo menos la historia casi completa. No es poco. ¿Dónde trajiste todo eso? No sé, ahora estoy viendo dónde lo voy a meter. Claro. Y este también salió el año pasado de Crazy Jack, que un dibujo, que los dibujos son de Merigi, y salió lo publicó también Deus. Deco ha hecho bastantes cosas, Morini también es el guión. Deus ha publicado bastantes cosas en Argentina y sobre todo de la revista Scorpio, pero bueno, algunas cosas le ha dedicado también a la editorial Columba. Y como te digo, cuando se termine de arreglar el tema, que dicen que ya está, y aparezcan editores, van a empezar las cosas de Robin Hood. Y ahí van a aparecer muchísimos. Va a aparecer Mark, por ejemplo, va a aparecer Savarese. Savarese es una obra que tiene que estar publicada, es terrible la obra, una obra magistral, digamos, tanto en guión como en dibujo, o sea, imperdible. Eso hay que publicarla, la van a publicar seguramente. Bueno. Y bueno, como eso aparecerán muchas más, ¿no? Muy bien, bueno, estamos ya pasaditos de tiempo, pero bueno, siempre un gusto el poder conversar con 5 programas Pedro. más. Sí, ni hablar, no lo dudo, que tenemos como para seguir, pero lo vamos a poder seguir mañana, no puntualmente con esta temática, pero en dificultades técnicas, el programa que tengo el... ¿Hay un programa de dificultades técnicas? Hay un programa que se llama Dificultades Técnicas. Lo voy a tener que empezar a escuchar. Sí, lo puede ver también. Que bueno, tenemos el agrado de estar ahí con Pedro y gran equipo los miércoles a partir de las 20 horas en Radio Revés y que se repite los sábados a partir de las 20 acá en Radio Comunitaria La Quinta Pata. Así que a quienes vean, escuchen esto ya sea en vivo, en diferido y se interesen por toda esta riquísima historia de la historieta argentina, bueno, tienen ahí para seguir indagando. Mañana vamos a hablar de mascotas, ¿no? Llevo El viaje de muerte de Dago. Toma. Y tiene un perro que se llama Muerte, entonces voy a bien. explicar Atinadísimo, entonces. Yo todavía no tengo que revisar mi biblioteca. Bueno, siempre estoy ahí jugado con los tiempos. Pero bueno, amigos, amigas, Pedro, muchas gracias. Gracias a quienes estuvieron del otro lado, a quienes estarán, ¿no? Escuchando la grabación o viendo la repetición del video en YouTube. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a despedir muy atinadamente, me parece a mí por lo menos, con una banda alemana que se llama D'Artagnan, ¿no? Exacto. Porque siempre tiene que tener algo que ver la música. Y esta canción vamos a ver si lo pronunciamos bien. La canción se llama Ruf der Freiheit y que sería el llamado de la libertad. Les liberamos, como oyentes nos liberamos nosotros como personas que están detrás del micrófono. Nos volveremos a reencontrar el próximo martes a partir de las 21 en una nueva y venturosa entrega de Una Cosa de Locos. Gracias, que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto. Chau, chau. Gezeiten an
getrennt.